Pero quiero presentarle a esta hora a la audiencia de la W al reverendo Matthew Lafferty. Él es el encargado aquí en Ciudad del Vaticano de llevar las relaciones ecuménicas con la Iglesia Católica de parte de la Iglesia Metodista. Una iglesia que tiene sus raíces, hay que decirlo, en los Estados Unidos esencialmente, y que tiene una presencia muy importante en el norte del continente americano. El reverendo Lafferty nos atiende aquí en su despacho, justo a un paso del Castello Sant'Angelo, muy cerca de la Vía de la Conciliazione. Reverend Lafferty, thank you very much for being with us this morning on W Radio. Welcome. Good morning, thank you. La primera pregunta, Grace, que le quiero plantear al reverendo Lafferty es el tema ecuménico, porque sin duda el Papa Francisco venía desarrollando una labor muy importante acercando a las distintas creencias de la Iglesia cristiana o cristianas con sus otras vertientes. ¿Qué tan fácil había sido esa labor con otros papas? ¿Qué tan fácil será continuarla con un nuevo papa? So we want to talk about the ecumenical, and because Pope Francis, it was very easy for him to work with others, with his others' views, with his different views. So how easy do you think it will be for them to start now? To start ecumenical relations with other churches. It's very clear since the Second Vatican Council, all the popes from Paul VI to Pope Francis have been ecumenical popes. They have looked with great keenness and curiosity to other Christian churches. What we saw in the pontificate of Pope Francis is a personal, relational style of encounter where he saw the importance of not only encountering and praying with other church leaders, but having a common Christian witness of the gospel of Jesus Christ to the world together with other churches. Nos dice que los últimos papas han sido ecuménicos y nos dice que han despertado esa curiosidad de otras iglesias cristianas, han entendido la importancia del encuentro y la relación de diferentes líderes de la iglesia cristiana para trabajar juntos, así que pues espera que se siga por ese camino. En esa línea, Esther, lo que se ha sabido en las últimas horas es que hay un cardenal, el cardenal Prevost de los Estados Unidos, que va tomando fuerza porque los Estados Unidos pesan mucho, sobre todo económicamente, para la Iglesia Católica. ¿Un cardenal estadounidense podría tener una muy buena relación ecuménica con una iglesia como esta, como la metodista? In this line of thought, what is known as, we know that there is a cardinal, Cardinal Prevost, he's gaining much strength, also because of the fact that the USA has a great influence and it could have a very big power for the church. Do you think that a cardinal like this could do a good job with ecumenical relations with the church? And the Methodist Church. Certainly, yes, I think whatever pope comes next will have to work with other Christian churches. What I anticipate is the style of those relationships will be different, as we saw in the difference between Pope Benedict, who approached ecumenism very much from an intellectual and scholarly point of view. He valued dialogue and Christians intentionally reflecting about the commonalities that we share in a common Christian baptism, but the differences that are still church dividing. We saw that differently in the pontificate of Francis, who, as I said, was about encounter and wanted to do symbolic acts of encounter together. So that would include here this event we had a year and a half ago around all the senior church leaders praying together in St. Peter's Square. Somebody who might be from the U.S. church who becomes pope, certainly I would expect them to be ecumenical. How they will be, I'm not sure. Certainly
would hear from the U.S. Catholic Church often a more conservative approach to social issues. But when you look at the particular relationship between Methodists in the United States and the Catholic Church, there have been warm relationships, mostly through theological dialogue, but also finding some common ground on questions of migration, and as well as serving the poor and questions around capital punishment. So there's already in the United States good contact between Methodists and Catholics on some issues, and so I would expect an American cardinal, whoever that might be if they were elected pope, to carry those relationships also to Rome. Pues nos dice que él cree que el Papa que llegue pues va a tener esa relación de la iglesia cristiana con otros tipos de iglesias. Nos dice que él anticipa un estilo diferente del nuevo Papa, por supuesto. Nos dice que el estilo ecuménico de Benedicto pues era mucho más intelectual, mucho más enfocado al tema del diálogo. Nos dice que era mucho más de reflexión sobre cómo pues los cristianos en general tenían esos puntos en común. Nos dice que Francisco, por el contrario, pues quería unir mucho más a la iglesia cristiana, se enfocaba en esos puntos de encuentro, realizaba muchos actos simbólicos como el que hubo hace año y medio, un evento que hubo en la Plaza de San Pedro. Entonces nos dice que él espera que si llega alguien de los Estados Unidos o un cardenal de los Estados Unidos es electo, pues espera también que sea ecuménico. ¿Cómo lo haría? No sabría decirlo, a lo mejor a su propio estilo. Nos dice que ya en los Estados Unidos hay una relación entre los metodistas y la Iglesia Católica, hay un diálogo teórico y hay puntos en común y están trabajando en temas en común como lo es la migración, sirviendo a los pobres. Entonces ya en los Estados Unidos hay ese contacto entre metodistas y católicos en algunos temas y espera que un cardenal estadounidense pues lo maneje de la misma manera. Finalmente, Esther, la iglesia, o hablar de la espiritualidad a la hora de hablar de la iglesia es importante, pero también la iglesia tiene un carácter político. El hecho de que haya un presidente como Donald Trump en este momento en los Estados Unidos, ¿influye o no influye según lo que él conversa aquí con cardenales, aquí con miembros de la Iglesia Católica a la hora de una elección como la que se está dando en el cónclave? So finally, besides the church, the spirituality, the church has also a very big political power. And we want to ask if besides the fact, if having a president like Donald Trump influences something based on maybe talks that you've had with your peers, if there's some sort of influence that he could have. That's a really interesting question that I'm not. Certainly, there are many influences on the cardinals in the days leading up to the conclave, and certainly they would be, even now in the conclave, be reflecting about what are some of the major themes that are affecting the world right now, and how can the next pope be able to speak into those and help lead not only the Catholic Church but be an important moral voice of the Christian Church, the broader church, in some of the difficult political situations. Certainly with the election of Donald Trump, we've seen in the last few months of Pope Francis' pontificate some very tense moments. So we saw the Pope speak on questions of immigration in a letter that was directed towards the Vice President, J.D. Vance. We saw the appointment of a new Archbishop of Washington, D.C., who had a very different perspective on a number of social issues that from the Trump administration. And so one might say that could have been antagonistic, but the Trump administration has also maybe been antagonistic as well. I think that in these moments, I trust the work of the Holy Spirit. That certainly that political leaders, maybe those that are from very large countries or rich countries or countries that have had very close relations with the Vatican, are certainly trying to promote their own candidates. I would be naive just to think that
Mr. Trump and his administration and those around have tried to influence. But I trust the work of the Holy Spirit that in the midst of that, the Holy Spirit will lead the cardinals into discerning what is best for the Catholic Church and the next Bishop of Rome. Bueno, y al final nos decía que es una pregunta bastante interesante. Nos dice que hay mucha influencia de los cardenales los días anteriores al cónclave, pues son influenciados, digamos, por diferentes aspectos. Nos dice que incluso ahora, pues durante el cónclave seguramente están reflexionando sobre esos temas importantes que están afectando al mundo, cómo el Papa puede abordarlos y hablar sobre esas problemáticas precisamente, no solo para la Iglesia Católica, sino ya más amplio para la Iglesia cristiana, y pues referirse a esa situación política que hay alrededor del mundo. Nos dice que con la elección de Donald Trump hemos visto unos momentos bastante tensos en el pontificado de Francisco, donde se ha visto pues esos pronunciamientos con respecto al tema de migración, esa carta pues que le dirigió al vicepresidente J.D. Vance. Nos vimos también como el nuevo arzobispo de Washington se refirió a ciertos temas sociales de la administración Trump que pueden parecer como antagonistas a lo que sería Donald Trump, pero nos dice que en este momento confía en el trabajo del Espíritu Santo. Él sería ingenuo al decir que esos líderes políticos no están tratando de promover a sus candidatos. A lo mejor sí es así, los diferentes líderes del mundo están tratando de generar cierta influencia, pero pues él espera que el Espíritu Santo guíe a los cardenales para que tomen la mejor decisión y pues pueda liderar el mejor cardenal la Iglesia Católica.